en esta computadora. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Gracias por estar hoy acá de nuevo en este segundo encuentro del Seminario Internacional que organizamos en el marco del proyecto de CIT. El proyecto de CIT que dirijo se llama Delitos calificados por el resultado en la legislación argentina y su impacto en la jurisprudencia, un análisis sobre su legitimidad. Este seminario, por las dudas de que sea la primera vez que nos estén acompañando, va a constar de 6 encuentros. Uno ya ocurrió, este es el segundo. Son abiertos a todo el público, gratuitos y por Zoom. Y la idea es acercar estos temas tan álgidos, tan poco estudiados, pero tan vigentes y tan interesantes a todas las personas que estén interesadas por saber un poco más sobre dogmática penal, por pensar sobre dogmática penal, sobre cuestionarse cosas que todavía siguen sin resolver y que nos encuentran a algunas personas con muchas ganas de seguir replanteándonos interrogantes que no tienen solución, por lo menos hasta hoy. Algo que nos llama la atención desde nuestro incipiente proyecto de investigación es que estos problemas no son característicos o propios de la legislación argentina, ni mucho menos de los dogmáticos argentinos, sino que se repiten en casi todas las legislaciones y en casi todas las culturas de tradición continental europea. Entonces, la idea de este seminario es ver qué pasa en otras legislaciones que tienen la misma base que la nuestra, a países que admiramos, países a los que nos vemos reflejados, países con los que tenemos situaciones parecidas, pero que no son idénticas. Entonces, encontrando las similitudes, las diferencias, podemos ir pensando un poco más allá. Siempre la idea es cuestionar y pensar un poco más. En la primera oportunidad, que fue la sesión pasada, hablamos con Lucila Tuñón Corti, que nos explicó y nos contó cómo era la situación en Alemania. Ella está haciendo su doctorado en este momento en Alemania. En este segundo encuentro nos acompaña el profesor doctor Luis Emilio Rojas Aguirre, que es doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo, Alemania, becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, que trabajó el tema con mucha profundidad y de una manera poco convencional para lo que estamos acostumbrados a leer sobre delitos calificados por resultado. Nos va a traer una exposición que nos va a invitar a la reflexión constante, nos va a dejar tiempo para discutir y seguramente vamos a querer aprovecharlo al máximo. Muchas gracias, Luis Emilio, por acompañarnos, por ser parte del proyecto, por rápidamente, no sé, aceptar formar parte de esta idea de seguir pensando sobre delitos calificados por resultado y por subirnos la vara, ¿no? Por hacernos pensar desde un nivel de alguien que ya está muy experimentado en el tema. Así que te agradecemos, te agradezco yo y te agradezco en el nombre de todos nosotros. O sea, como siempre, como dije la otra vez, somos un grupo de muchas personas. Todos estamos en situaciones disímiles, pero con el mismo objetivo que es aprender y cuestionar las bases que aceptamos normalmente como sabidas del derecho penal. Bueno, dejo de hablar y te doy la palabra y nos vemos en la discusión. Muchas gracias, profesora Verde, tanto por invitarme a participar en este proyecto de investigación en el marco de los proyectos de investigación que se concursan la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y también por invitarme en esta ocasión para los efectos de presentar de alguna manera los resultados de una investigación que de manera coincidente con el proyecto que la profesora Verde dirige, he ido desarrollando en los últimos, no sé, 3, 4 años, pero que aún no se ha traducido en publicaciones, en papers, más que en ese capítulo del libro que ya fue enviado en su momento, que tiene un cariz más histórico dogmático. Pero esta oportunidad la voy a usar para el efecto de tratar de ofrecer
una síntesis, un resumen de los planteamientos vertidos en dos papers que están por publicarse, uno en la Revista Chilena de Derecho, donde expongo o trato de exponer críticamente la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia respecto de las hipótesis preterintencionales, por un lado, y otro paper que deberá salir publicado en la revista Indret, de la Universidad Pompeu Fabra, con el poco pomposo título Cursos causales irregulares y delitos calificados por el resultado. Voy a dividir mi exposición para tratar también de atenerme al tiempo contemplado yo diría en 3 o 4 pasos. En un primer paso voy a cumplir el mandato de exponer brevemente cuál es el panorama legislativo en nuestro contexto, en el contexto del derecho penal chileno, tanto a nivel de reglas de la parte general como en el ámbito de los tipos de la parte especial. Luego voy a tratar de ofrecer un resumen crítico del estado del arte en la doctrina y en la jurisprudencia, a síntesis, un resumen, para luego tratar de ofrecerles una hipótesis, y por ende se encuentra sometida a la discusión del grupo de investigación, acerca de cuál es el origen de la exigencia, que yo llamaría la exigencia adicional de culpa o imprudencia respecto del resultado agravado. ¿Dónde está el origen, creo yo, del problema? Exigencia que a mi juicio resulta desacertada, por las razones que trataré de aducir en los últimos 2 pasos de esta presentación, que consisten básicamente en tratar de dejar en evidencia las paradojas a las que conduce dicha exigencia en varios planos, para finalmente tratar de ofrecer algo así como una propuesta de reconstrucción de la estructura que yo llamaría básica, gruesa, común de los delitos calificados por el resultado. Esos básicamente serían los pasos a dar a continuación. Parto entonces cumpliendo el mandato de la profesora Verde, con un panorama general de las principales reglas de la parte general, por un lado, y algunos ejemplos de tipos contemplados en la parte especial del derecho penal chileno, ¿no? En la parte general, nosotros todavía tenemos un código penal decimonónico. Nuestro código penal es de 1874. Es interesante esto porque es coetáneo, no solamente contemporáneo, sino que coetáneo al Código Penal alemán del Reino de 1871. Entonces, uno diría que, de alguna manera, ambos códigos penales parten de las premisas del legislador racional. Entonces, eso es bien interesante, pero, claro, implica también de que en muchas partes de la parte general hay reglas que están un poquito desactualizadas, por decirlo así. Incluía la regla que se comenta en el capítulo más bien histórico del artículo 10, numeral 8, que todavía es una regla de algo así como de caso por escrito impropio, pero no me voy a referir a esa regla, sino que solo quisiera recordar que en la parte general de nuestro código hay una definición de delito, en el artículo 1, que lo define como acción u omisión voluntaria penada por la ley, artículo 1, y luego, inmediatamente a continuación, esto es bien interesante, inmediatamente a continuación, el artículo 2 del Código Penal chileno introduce la distinción entre dolo y culpa. Entonces dice, delito presupone dolo, y cuando no hay dolo y solo hay culpa, entonces se habla de un cuasi delito, ¿no? Pero en la parte general de nuestro Código Penal no hay una regla
una cláusula limitativa al estilo del párrafo 18 del Código Penal alemán, o que sea similar a la del artículo 19 del Código Penal brasileño, respecto a la cual en la próxima exposición a cargo de la flamante doctora Dayane Casada se ofrecerán algunas explicaciones. Eso a nivel, digamos, de reglas en relación, por decirlo así, a, digamos, los fundamentos de la responsabilidad o los requisitos de la responsabilidad. En la misma parte general de nuestro código, ahora en el párrafo, fíjense qué interesante, en el párrafo relativo a la aplicación de las penas, es decir, en un plano, entonces, yo diría, propiamente penológico o netamente penológico, ¿sí?, de la aplicación de las penas, ahí se ubican las reglas sobre concurso de delitos, que son del artículo 74, según la doctrina actual, referido al concurso real de delitos, y el artículo 75, que se refiere, según la doctrina actual, al concurso ideal por unidad de hecho y al concurso medial de delitos. Ya en esa enunciación de esa última regla, la del artículo 75 del Código Penal, nuestro Código Penal, del Código Penal chileno, fíjense que ya uno se topa con una diferencia que a mi juicio es sensible, en esta temática específica, ¿no?, que nos interesa, y es el siguiente, yo diría, giro textual, de que nuestro artículo 75 del Código Penal chileno se refiere expresamente al concurso de delitos en plural. Concurso de delitos en plural, ya sea ideal o medial, y en consecuencia, se supone que concurren dos delitos, dos o más delitos, incluso dice dos o más delitos, dos delitos en plural, y en consecuencia se establece un régimen para el concurso, entonces, tanto ideal como medial de delitos, un régimen penológico de absorción penal agravada, es decir, se aplica una sola pena, pero la pena contemplada para el delito más grave, y además en su techo. Entonces es un régimen, claro, que unifica las dos penas contempladas para cada delito en una sola, pero como se han realizado dos delitos, se aplica en su techo. Esa sola pena se aplica en su techo, en su máximo. Y en eso, creo yo, hay una diferencia que es bien sensible con el tenor del párrafo 52 del Código Penal alemán, que se refiere al concurso ideal. No se habla de concurso ideal de delitos, ¿no? Se refiere simplemente al concurso ideal, así es el nombre de la disposición, pero más relevante es, a mi juicio, que el 52 del Código Penal alemán se refiere o ofrece una definición que yo diría más formal de concurso ideal en los términos del supuesto en que mediante una sola acción, nuestro artículo 75 se refiere a un hecho, aquí el 52 del Código Penal alemán se refiere a mediante una sola acción se infringen varias leyes penales o varias veces una misma ley penal, ofreciendo entonces una definición, yo diría, más formal y que explica, ese tenor, digamos, de la disposición, explica que en ese contexto, en el contexto de la doctrina alemana, se suele discutir los problemas de delimitación entre concurso ideal y concurso aparente de leyes penales, en ese otro contexto. Pero en nuestro contexto, por decirlo así, nuestro artículo 75 ofrece una definición que yo llamaría una definición material del concurso de delitos, en el sentido que conduce entonces a la aplicación, claro, de una sola pena, pero agravado. Eso en cuanto a las reglas de la parte general. Y en la parte especial, bueno, se puede encontrar, en alguna parte digo que los ejemplos son legión, se pueden encontrar muchos ejemplos de normas de sanción penal, cualificadas o agravadas por el suceso adicional de un resultado agravado. Normalmente ese resultado agravado consiste o en la muerte de alguna persona o en que ésta sufre una lesión gravísima o grave. Se pueden encontrar muchos ejemplos
en la parte especial de... Rápido me contestó, Peter. ¿Perdón? En la parte especial del Código Penal, por ejemplo, artículo 141, describe el delito de secuestro y tiene varias hipótesis cualificadas. En el ámbito de los delitos de abandono de personas, por ahí 346 y siguiente, también eso es bien interesante porque por un lado está el tipo mismo de abandono de personas, un niño que se en un lugar solitario, en un solitario, y de modo separado luego hay reglas de cualificación por el resultado de muerte o de lesión gravísima, ¿no? Que incrementa entonces la pena prevista para el delito base de abandono de personas. Después, en el ámbito de los delitos contra la salud pública, o sea, el sujeto que envenenare aguas con veneno y a consecuencia de esa acción se produjere la muerte o lesión gravísima de una persona. En el título de los delitos contra la propiedad, ya hacia el final de la parte especial del Código, los delitos de incendio, esto es también interesante en el juicio, no comienzan con el tipo base de incendio, sino que con la hipótesis más grave de incendio, que es el caso en que a consecuencia del incendio de un lugar quizás habitado, ¿no? Donde pueden haber personas, una de ellas resulta muerta o sufre alguna lesión gravísima o grave, ¿no? Incendio calificado por el resultado de muerte o de lesión gravísima. Y fuera del Código Penal, siempre un ejemplo interesante, aunque la doctrina no suele utilizar esta nomenclatura, el delito de manejo en estado de ebriedad, del artículo 196, ¿no? De la Ley de Tránsito, que es el tipo base en su inciso primero, y después la pena va aumentando según las consecuencias que suceden en el caso concreto. Es decir, uno puede encontrar muchos ejemplos, y estos son solamente algunos, tienen todos en común, fíjense, tienen todos en común, y que el legislador utiliza una misma técnica consistente en contemplar a continuación de un tipo base, a continuación de un delito base, una norma de sanción que incrementa la pena por la circunstancia de que ocurre el suceso adicional de la muerte o de una lesión gravísima en perjuicio de alguna persona. La técnica es común en ese sentido, ¿no? Sin embargo, y aquí creo que hay una diferencia con el Código Penal argentino, no encontré especialmente la disposición, no tenemos en la parte especial de nuestro código, no tenemos en la parte especial, uno puede especular en cuanto a las razones que haya tenido el legislador para no incluirlo, pero no tenemos un tipo de lesiones corporales seguidas de muerte. Esa ausencia entonces de un tipo de lesiones corporales seguidas de muerte ha conducido a nuestra jurisprudencia a tratar de buscar diversas soluciones penológicas para ese grupo de casos, ¿no? Que para tener simplemente una idea rectora de las notas comunes a este grupo de casos, se trata en general de supuestos en que la gente intencionalmente, no diría con dolo directo, le provoca lesiones corporales. Normalmente, fíjense que en cuanto a la gravedad de la lesión corporal efectivamente producida en el caso concreto, puede tratarse de una lesión leve, una lesión menos grave, ¿sí? Es decir, que, claro, que deja alguna herida, pero no de mayor gravedad. Eso es un evento común a esos casos. Pero, a consecuencia de esa lesión corporal, leve, menos grave, se produce la muerte. Entonces, para ese caso de lesiones corporales seguidas de muerte, como les decía, no existe un tipo penal, no existe una norma de sanción penal que contemple una pena, yo diría, adecuada a ese caso. Y eso explica entonces que la jurisprudencia ya desde la segunda mitad del siglo pasado haya salido en búsqueda de alguna solución penológica que sea adecuada para ese grupo de casos, ¿no? Recurriendo esta jurisprudencia claro, con distintas formulaciones, ¿no? Pero que recurriendo a la categoría de la preterintención, ¿no? En el sentido de que en estos supuestos habría, por un lado, la intención de provocar una lesión corporal,
y por otro, habría algo así como culpa o imprudencia respecto del suceso de la muerte. Sin embargo, al leer con mayor atención, de eso se trata el primer paper anunciado, que saldría publicado en la revista Chilena de Derecho, al leer con mayor detalle la fundamentación de las diversas soluciones penológicas propuestas por la jurisprudencia, uno se da cuenta de que la forma en que se concibe la categoría de la preterintención, por el lado de la intención o del dolo, en realidad no se encuentra referido propiamente como tal, como hipótesis preterintencional, como categoría de la preterintención. Esta no se encuentra referida a la lesión corporal como tal, porque respecto a la lesión corporal, es claro que existe dolo directo, ¿no? Más bien, la categoría de la preterintención, algo así como una mezcla entre dolo y culpa, el dolo y la culpa que se entrelazan, en el caso concreto, se encuentran ambos, tanto el dolo como la culpa, referidos más bien al resultado de la muerte. Al resultado de la muerte. Entonces, en ese sentido se trata, yo diría, como la concibe la jurisprudencia, de una categoría intermedia, subjetivamente intermedia, hacia arriba, entre el dolo, en esa época todavía por dolo se entendía conocer y querer el resultado, en ese caso, de la muerte, ¿no? En el fondo, la imagen que se tenía del dolo era básicamente en torno a la idea de lo que hoy día se llama dolo directo. Recién se está empezando a recoger la categoría del dolo eventual, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo pasado. Pero la categoría de la preterintención se concibe, en estos casos, como una especie de categoría intermedia que está bajo por decirlo así, el techo o el umbral de gravedad propio del dolo directo, pero por sobre o por encima del piso del homicidio imprudente, respecto de la muerte, de la culpa respecto de la muerte. Está a medio camino entre el dolo directo referido a la muerte, hacia arriba, y hacia abajo, está más arriba de la culpa o imprudencia respecto de la misma muerte. Por ende, la preterintención se concibe en los términos, si ustedes quieren, de una especie de homicidio preterintencional, ¿no? Que estaría entonces a medio camino entre el homicidio doloso, incluidos los casos en que se trata, por ejemplo, si la víctima es pariente de la gente, entonces podría tratarse de parricidio doloso, o también por debajo de, si es que la víctima, por ejemplo, es una mujer que está actualmente unida por relación conjugal con el agente, podría tratarse de femicidio doloso. Entonces, la categoría de la preterintención está de alguna manera a medio camino entre, yo diría, el techo del homicidio doloso, parricidio doloso, femicidio doloso, que según las normas de sanción penal vigentes en nuestro código, los marcos penales contemplados para el homicidio doloso empiezan actualmente en 10 años y un día hacia arriba, ¿no? En su época, en el caso de un parricidio doloso, podía llegar hasta la pena de muerte. Hacia arriba, entonces, ese es el techo. Y hacia abajo, en el caso del homicidio imprudente, la pena va de 61 días hasta 3 años. Entonces, como la jurisprudencia concibe ese grupo de casos en clave de una preterintención, o de hipótesis preterintencional, o de un homicidio preterintencional, en su caso, un parricidio preterintencional, a medio camino entre los dos rangos o entre los dos umbrales de gravedad, sale en búsqueda, por decirlo así, de una solución penológica adecuada a esa, por decirlo así, posición subjetiva de la gente intermedia, que está a medio camino, ¿no? Entre el dolo directo, el homicidio, y solamente la culpa o imprudencia respecto de la misma muerte o del mismo homicidio. Y eso es lo que conduce a nuestra jurisprudencia a salir en búsqueda de alguna norma de sanción penal que contemple, por decirlo así, una pena, entonces, de gravedad intermedia, ¿no? De una entidad que esté también a medio camino entre esos dos umbrales, ¿no? Sancionatorios. Y esa norma de sanción penal, eso es bien interesante, la encuentra la jurisprudencia en la norma de sanción penal prevista para las lesiones graves, o gravísimas, que
para que tengan un rango de la extensión de la pena, parte la pena en presión menor en su grado medio, que son 541 días a 3 años, es el caso de la lesión grave. Por ende, si usted se fija, está un poquito por encima de la pena prevista para el homicidio culposo imprudente, el cuasi delito homicidio, y en el caso de una lesión gravísima, puede llegar a una pena de 5 años y 1 día hasta 10 años. Y por ende está justo por debajo de donde empieza la pena prevista para el homicidio doloso. ¿Se fijan? Pero lo interesante de esa solución tecnológica, la promovida por la jurisprudencia, que termina por aplicar esa norma de sanción penal, ¿no? Sosteniendo que en el caso concreto, ¿no?, habría entonces algo así como un concurso entre, por un lado, el homicidio imprudente y, por el otro, una lesión grave. Hay un concurso, entonces, entre esos dos delitos, concurso de delitos, se aplica el artículo 75, se aplica la pena prevista para las lesiones graves, porque es más alta que la prevista para el homicidio imprudente, en su techo. Pero aún así, aun cuando es más grave que la prevista para el homicidio imprudente, es todavía menos grave que la prevista para el homicidio doloso, desde luego para el parricidio doloso y desde luego también respecto del femicidio doloso, ¿no? Pero, y esa sería una crítica que uno podría hacerle a esa jurisprudencia, esta radica en que en el caso concreto, como se mencionaba al terminar esta idea rectora o esa nota común a los casos, en el caso concreto, lo cierto es que nunca se produce una lesión gravísima en los términos del tipo penal, del 397, numeral 1. Esa es la norma de sanción penal. Puesto que el tipo penal, el artículo 397, que se refiere a lesiones gravísimas, las describe en los términos siguientes: cuando la víctima queda impotente, queda demente, notablemente deforme, y en el caso concreto, nunca la víctima ni queda impotente, ni queda notablemente deforme, sino que termina por morir. Y también, en el supuesto de lesiones simplemente graves, la disposición se refiere expresamente a que estas concurren cuando la víctima queda enferma o incapacitada por más de 30 días. Y en casi todos los casos, ese suceso nunca alcanza a ocurrir, ¿no?, porque muere antes de que empiece a correr, entre comillas, el plazo de los 30 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, una crítica que uno le podría hacer a esa jurisprudencia radica en que, de alguna manera, se trata de una solución, por cierto, justa, también que busca una pena de gravedad intermedia entre esos dos umbrales sancionatorios, pero en buena medida se trata de una solución en estricto rigor analógica. ¿Por qué? Porque en el caso concreto falta al menos ese elemento del tipo de lesiones graves consistente en que la víctima quede demente, quede impotente, quede incapacitada, etc. O falta el requisito expreso del 397 numeral 2, consistente en que la víctima quede incapacitada o enferma por más de 30 días. Entonces, esa situación, ese vacío, por decirlo así, regulativo, consistente en que en la ausencia de un tipo de lesiones corporales seguidas de muerte, solamente se refiere entonces a ese tipo de casos, pero resulta bien interesante revisar los fundamentos que ofrece la jurisprudencia por el efecto de construir esa solución penológica. ¿Por qué? Porque de alguna manera se transmite a través de esa jurisprudencia, sin decirlo expresamente muchas veces, que ese supuesto, en estricto rigor, el supuesto de las lesiones corporales seguidas de muerte, como al mismo tiempo por encima del homicidio imprudente, de alguna manera, si usted se fija, la solución penológica ofrecida por la jurisprudencia, la medida que conduce a una pena más baja, fíjese, una pena más baja que la prevista para el homicidio doloso, de alguna manera opera esa solución penológica bajo la premisa no confesada, no explicitada, de que se trata de una hipótesis, entre comillas, penológicamente privilegiada respecto del homicidio doloso, desde luego respecto del parricidio y respecto del femicidio, ¿no? Entonces, es bien interesante esa jurisprudencia en ese tema. Ahora bien, respecto de los otros ejemplos mencionados muy rápidamente, que son legión, es decir, de normas de sanción penal que al revés, ¿no? Es decir, no que
cuyo fundamento no radica en tratar de contemplar una pena más baja en comparación con la prevista para el homicidio doloso. No, al revés, que operan con la siguiente lógica, de que en la medida en que a consecuencia de la realización del tipo base se producen resultados más graves, entonces eso cuenta como una razón para incrementar la pena, para subir la pena. ¿Sí? Entonces los ejemplos antes mencionados, secuestro calificado por resultados de lesiones, incendio calificado por resultado de muerte, fuera del Código Penal, manejo en estado de ebriedad calificado por resultado de muerte o por lesiones gravísimas, etc. Cualquiera de esos ejemplos funciona entonces con esa otra, por decirlo así, entre comillas, lógica, con esa otra orientación penológica. Y que entonces yo llamaría esos ejemplos bajo la categoría de los delitos calificados por el resultado, de los delitos calificados por el resultado. Sin embargo, si en nuestro contexto, el contexto del derecho penal chileno, si uno usa esa categoría, rápidamente es tildado de una persona que pretende regresar a la época de la barbarie, ¿no? Puesto que se suele decir, por parte de la doctrina, que los delitos calificados por resultados de cuneo clásico, por decirlo así, ¿no? Es decir, normas de sanción penal que contemplan una pena mayor en comparación con la prevista para el delito base, sin exigir respecto de ese resultado agravado más que causalidad, y por ende sin pronunciarse acerca de ningún requisito adicional de orden subjetivo, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, en ese sentido, el delito calificado por resultado de cuneo clásico suele decir nuestra doctrina de que tal clase de normas de sanción penal no existirían los delitos calificados por resultado en nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque no hay pena sin culpa. Porque invocando el principio de culpabilidad, según el cual la aplicación de toda pena presupone al menos culpa, entonces, en virtud de la vigencia del principio de culpabilidad, a pesar de que este no se encuentra consagrado expresamente a nivel constitucional, nuestra Constitución, a pesar de esa situación, digamos, de regulación deficitaria del principio de culpabilidad, nuestra doctrina sostiene de que en esa medida no existirían los delitos calificados por resultado porque todos exigirían, respecto del resultado agravado, culpa, ¿no? Sin embargo, la doctrina que suele partir de esa premisa, creo yo, pasa por alto un dato legislativo que a mi juicio es bien relevante, ¿no? Y es que, si uno se fija, aun cuando fuera cierto que uno no podría descartarlo a priori, aun cuando fuera cierto que todos los ejemplos mencionados, después quizás mencionaré algunas excepciones a esa regla, digamos, pero aun cuando uno partiera de la premisa de que todos los ejemplos mencionados se satisfacen, fíjense, lo que voy a tratar de plantear. En todos los ejemplos mencionados, el legislador se satisface respecto del resultado agravado solo con la exigencia de causalidad y nada más, ¿sí? ¿No es cierto? Aun cuando uno partiera de esa premisa, creo yo, no se trataría, a mi juicio, no se trataría ninguno de ellos de un caso en que el legislador pretende aplicar una pena sin culpa. ¿Por qué? No se trataría de un caso, por ende, en el cual tendría sentido invocar el principio de culpabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los ejemplos mencionados, exigen no solo culpa, sino dolo en la realización del tipo base. Desde luego en el ejemplo del secuestro. Pero también en el caso del abandono, se requiere dolo respecto de la situación de abandono de la otra persona, ¿sí? Otro tanto ocurre con el incendio, calificado por el resultado. Se requiere dolo respecto del delito de incendio mismo, por así. Y también ocurre algo similar con el delito de manejo en estado de ebriedad, que es doloso respecto del manejo en estado de ebriedad, ¿sí? Es decir, ninguna de estas normas de sanción penal, ¿sí?,
ninguna de las penas que ahí contempla el legislador. Claro, una pena que es mayor que la contemplada respecto de la razón del delito básico, por decirlo así. Pero aún así, respecto de esa pena incrementada, de esa sola pena incrementada, no se trata, en el caso en que se aplique esa pena, solamente en virtud de la circunstancia de que el resultado agravado ha sido causado por la realización de la conducta base, por decirlo así, descrita en tipo base. En ese caso no se trata de un supuesto en que se aplica una pena sin culpa. ¿Por qué? Porque la aplicación de esa pena agravada, de esa mayor pena, ¿sí?, supone la realización de todos los elementos del tipo base, tanto objetivos como subjetivos, que normalmente por lo menos en todos los casos mencionados, normalmente consiste en la exigencia de dolo, ¿no? De tal manera que no solamente hay culpa, sino que hay más que culpa, hay dolo en la realización del delito base. De modo que la invocación del principio de culpabilidad, creo yo, resulta desacertada, ¿no? Ahora bien, como la doctrina suele partir, no obstante, de esa premisa, eso se ha traducido en términos, entre comillas, conceptuales, en que en nuestro medio, si es que no existen los delitos calificados por resultados, ¿cierto?, entonces se ha convertido en la praxis, digamos, prácticamente en un anatema, ¿no? Si es que no existen los delitos calificados por resultados, entonces no existe el problema. Y si no existe el problema, entonces no vale la pena invertir tiempo ni presentar proyectos de investigación como el que dirige la profesora Verde para abordar una cuestión que no resulta problemática, ¿no?, que está resuelta de la partida, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero en términos prácticos, esa premisa ha implicado de que en la doctrina, carecemos por completo, pero por completo, de una dogmática general de los delitos calificados por resultados. Pero, desde luego, no podemos carecer prácticamente de jurisprudencia. Jurisprudencia sí tenemos, ¿no? Lo que nos falta es doctrina. En la jurisprudencia, para efectos de resumen, de síntesis, en la jurisprudencia mayoritaria, ampliamente mayoritaria, de alguna manera se hace eco de los planteamientos de la doctrina, que parte entonces a su vez de la premisa de que no existen los delitos calificados por resultado porque, invocando el principio de culpabilidad, se exige culpa o imprudencia respecto del resultado agravado, y en ese sentido se pronuncia una sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros aquí tenemos Tribunal Constitucional, ahí está mencionada, y la gran mayoría de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y también a nivel de cortes de apelaciones, entre comillas, regionales, ¿no? En cada región hay una corte de apelaciones. Sin embargo, esa jurisprudencia ampliamente mayoritaria, en la medida en que se traduce fíjense, metodológicamente, o sea, ¿no?, en términos metodológicos. En definitiva, esa jurisprudencia se traduce en la exigencia adicional, es decir, adicional a los elementos del tipo base, incluido el dolo. Se traduce entonces la exigencia dirigida entonces a los tribunales de instancia en que, además de lo anterior, tienen que verificar que efectivamente haya existido culpa respecto del suceso de resultado grave. En eso se traduce en términos metodológicos. Sin embargo, esa consecuencia metodológica de esa jurisprudencia ampliamente mayoritaria plantea una serie de problemas. El primer problema es que, de alguna manera, en la medida en que dolo culpa, en que son distintas relaciones subjetivas, por decirlo así, de la gente con el suceso, con el hecho, entonces tienen que constatarse, verificarse desde una perspectiva ex ante, principio. Es decir, en su caso dolo, o en el otro caso culpa, tienen que concurrir en el momento en que el autor, el agente, despliegue la acción típica, en el momento en que el autor, el agente, ejecuta el comportamiento prohibido, ex ante. Por ende, si nos tomamos en serio entonces esa jurisprudencia, entonces uno tendría que, además de verificar todos los elementos del tipo base, más dolo, en el momento de la acción, ex ante,
sea, colocando la perspectiva de la gente en el momento de desplegar la acción, en ese momento entonces uno tendría que verificar que además de dolo, tendría que infringir con su acción algún deber de cuidado ex ante, respecto de la posibilidad de que ocurra el resultado agravado. ¿Sí? Peor aún, a mi juicio, peor aún, puesto que además de una culpa que tendría que concurrir en el momento de la acción, según esa misma jurisprudencia ampliamente mayoritaria, tendría que existir también algo así como, esto es interesante, indagar en los orígenes de esa expresión, ¿no? Algo así como, además de culpa en la acción, además de influencia en la ejecución del comportamiento prohibido, tendría que concurrir algo así como una culpa en el resultado. Influencia en el suceso mismo del resultado, que por definición, la muerte, la lesión gravísima, el resultado mismo tiene que constatarse desde una perspectiva ex post, supone causalidad. ¿Sí? Entonces, si es así, entonces, de alguna manera, supone esta jurisprudencia que, además de la previsibilidad, que en tanto estado potencial de previsión, porque eso es previsibilidad, es la posibilidad que tiene la gente de poder anticiparse a dicho suceso, a dicho resultado agravado, esta previsibilidad no podría ser una mera previsibilidad abstracta o general, sino que tendría que ser algo así, una previsibilidad inconcreto. Se lo planteo con un ejemplo de un voto disidente en un fallo de la Corte Suprema, en un caso en que un grupo de personas, en un día feriado, hace ya harto tiempo, en el contexto de alguna protesta, estos habían incendiado, con diversos elementos combustibles, habían incendiado la puerta de una farmacia que se encontraba cerrada, que había feriado, habían incendiado una Pharmacity, ¿no? Que se encontraba cerrada y que se ubicaba en el primer piso de un edificio de 3 pisos, y en el segundo o tercer piso, creo que era, había una oficina pública que también estaba cerrada, era día feriado, ¿no? Entonces, estos sujetos utilizaron estos elementos combustibles e incendiaron efectivamente la puerta de la farmacia. A consecuencia del incendio, entonces propagó por el edificio, se produjo la muerte de aparentemente una persona que hacía el aseo o algún funcionario de la municipalidad que se había quedado a dormir desde el día anterior en ese lugar, en el segundo o tercer piso, y se provocó la muerte de esa persona. Entonces, si es que, además de una infracción al deber de cuidado constatada ex ante, el momento en que realizan la acción dolosamente de destrucción, en eso consiste incendiar una cosa, ¿no? Ajena, destruir intencionalmente dicha cosa, en ese caso la puerta de la farmacia, mediante el uso del fuego. Si además de lo anterior se exige algo así como, fíjense, previsibilidad, pero no meramente una previsibilidad entre abstracta de que ahí podría haber potencialmente, eventualmente alguna persona ahí, podría estar ahí el cuerpo de alguna persona en ese lugar, según ese voto disidente, en fallo de la Corte Suprema, se requiere, no basta dicha previsibilidad abstracta o general, ¿no? Sino que se requiere una previsibilidad inconcreta, es decir, la posibilidad de prever de que ahí estaba el cuerpo de la persona que resultó muerta a consecuencia del incendio. Entonces, con lo cual, la previsibilidad, que por definición habría que constatarla ex ante, porque es la capacidad de anticiparse a un suceso futuro, por decirlo así, se incluía dentro de una misma fórmula con su carácter de ser concreta, que a su vez presupone que efectivamente uno puede anticiparse a que ahí no solamente pudiese estar alguna persona, sino que ahí pudiese estar la persona de la víctima que después, ex post, se constató de que terminó por perder su vida, ¿no? Lo que creo yo conduce a una contradictio in adjecto. De ahí entonces que, solamente se lo menciono muy rápidamente, la exposición un poquito más lata en el segundo paper nacional, el que va a salir publicado en INDRES. De ahí que, con muy buen sentido práctico, creo, ¿no? Algunas jurisprudencias de cortes de apelaciones, de cortes regionales, yo diría, plantea una
una aproximación que yo calificaría de sensata. No son muchos fallos, ¿no? Pero son algunos fallos, y se encuentran referidos a supuestos de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte o con resultado de lesiones gravísimas. Pero jurisprudencia sensata, frente a la jurisprudencia mayoritaria, de alguna manera dice expresamente, fíjense, dice, tratándose por lo menos de manejo en estado de ebriedad, no es necesario, expresamente, no es necesario verificar antes algo así como una imprudencia. ¿Por qué? Porque ya el tipo penal, por decirlo así, ya le incluye, la imprudencia está íncita en el tipo base, ¿no? Entonces no es necesario, además, verificar una imprudencia por parte del agente en el momento de realizar la acción. Por ende, bastan los siguientes elementos, las siguientes constataciones o verificaciones. Primera constatación o verificación, bueno, hay que chequear que efectivamente concurran todos los elementos del tipo base, todos, que en ese caso se traduce simplemente en la conducción en estado de ebriedad de algún vehículo, más dolo, no es mucho más, ¿no? Un delito de libro abstracto. Y para poder aplicar la pena mayor, contemplada para el caso en que, a consecuencia de dicha conducción en estado de ebriedad, se produzca la muerte de una persona o la lesión gravísima de alguna otra persona, entonces se requieren, además, causalidad. Por definición, la causalidad se constata ex post, y ahí hay una intuición de esa jurisprudencia, en el sentido de que, claro, de alguna manera, de cara a casos límite, casos difíciles, normalmente son casos de concurrencia de riesgos, en el sentido de que además del riesgo que surge de la conducción en estado de ebriedad, concurre el riesgo que, que proviene de la actividad, por ejemplo, de la propia víctima, ¿no? De supuesta imprudencia de la víctima. Entonces, en casos difíciles, límite, de alguna manera esa jurisprudencia de manera intuitiva dice es que en realidad para esos casos debiéramos exigir, no se plantean esos términos, ¿no? Pero esa es la lectura, debiéramos exigir algo más que causalidad, pero sin que exista claridad conceptual de qué es lo que habría que exigir además de causalidad. Algunos fallos todavía recurren a la idea de adecuación, además de causalidad, alguna adecuación, ¿sí? En algún sentido, de los muchos sentidos que tiene la palabra, y otro, que es un poquito más moderna, ¿no? Recurre a la categoría, pero de manera muy genérica, de la imputación objetiva, en algún sentido. Entonces, con esos tres elementos se satisfacen por lo menos esas líneas jurisprudenciales, que en todo caso son muy minoritarias en nuestro contexto. Pero lo interesante de esa última pregunta, fíjense, de esa última proceso de búsqueda de algún elemento adicional, de otro carácter distinto, entonces al carácter netamente descriptivo que tiene la causalidad, casi por definición, es que de alguna manera nos insta a nosotros, a la doctrina, nos lleva a indagar o tratar de regresar al origen, ¿no? Al origen de estas categorías, como son, por ejemplo, la de la causalidad adecuada, o, en el contexto originario de esta teoría, del origen de la idea que en principio sería contrincante con la exigencia de causalidad adecuada, en qué consiste la exigencia de una culpa adicional respecto del resultado agravado. Y es esa última pregunta, esa última intuición de una parte de la jurisprudencia la que me condujo a mí, ¿no? Me condujo a mí a tratar de regresar, ¿no? De regresar al origen, ¿no? De la discusión en torno a estas categorías, ¿no? Que uno podría ubicarlo en la doctrina alemana de fines del siglo XIX, yo diría el último cuarto del siglo XIX, donde, también esto para efecto, digamos, de resumen, donde yo diría, se discutían al menos, son más, son 3 o 4, ¿no? Pero en lo grueso, 2 grupos de casos distintos, bajo el acápite de las teorías de la causalidad, donde las contrincantes eran, por un lado, la teoría ampliamente dominante, que en esa época se llamaba teoría de la condición, de la equivalencia a las condiciones,
con la teoría de la causalidad adecuada o la teoría de la ecuación. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Dos grupos de casos, a mi juicio, distintos, ¿no? Y que en la literatura también se distinguían. Por un lado, se discutía un grupo de casos que uno podría decir, un grupo de casos que está, fíjese, en el límite, en el borde externo, en el límite, la frontera, de la responsabilidad por culpa, ¿no? De la responsabilidad por culpa. Respecto al cual uno podría usar la nomenclatura moderna, no se usaba en esa época, de los cursos causales irregulares, o anormales, o atípicos, ¿no? Al respecto, hay varios artículos del profesor Jean-Bernard Hornet. Para tener, fíjense, solamente dos ejemplos más o menos sencillos, el típico caso, que estoy seguro que la profesora Unión lo habrá mencionado, el típico caso del rayo. Es decir, el caso en que hay diversas variantes, ¿no? Del tío que le dice al sobrino que vaya a dar un paseo por el bosque en altura, cosa que el sobrino hace, y cuando da el paseo le cae un rayo, ¿no? El sobrino muere a consecuencia de rayo, en distintas variantes, ¿no? Y el otro caso, que ya se discutía en esa época, y que el propio fundador, ¿no? de la teoría de la causalidad adecuada, de la causalidad, de una teoría de la causalidad que tenía esa pretensión, que no era jurista, sino que era un fisiólogo, que fue candidato, postuló al premio Nobel de Fisiología, fisiólogo Johannes von Chris, que ya mencionaba el caso que los manuales hoy día suelen repetir una y otra vez, que es el caso de la entropía de la ambulancia. Claro, en esa época aún no motorizado el caso de la ambulancia. Por ejemplo, supuestos en que el agente entonces lesiona corporalmente a la víctima, incluso eventualmente con lesiones de carácter mortal, ¿no? Pero esta no muere a consecuencia de dicha lesión, sino que cuando es trasladado, entonces, por una ambulancia, o sea, el conductor, fíjense, es interesante porque, en el fondo, ese caso presupone que después de que el agente ha desplegado su acción, constitutiva de lesiones corporales, ¿sí? Después interviene un tercero. ¿Quién? El conductor de la ambulancia, ¿sí? Y el sentido de su acción, de la conducción de la ambulancia, va en la dirección de evitar que se produzca la muerte. Entonces, así, es una acción de rescate la que despliega el conductor de la ambulancia, pero en ese camino, en ese trayecto, por un accidente y termina por morir la víctima a consecuencia de dicho accidente en la ambulancia, ¿no? Entonces, ese primer grupo de casos, de alguna manera planteaban problemas que están ahí en la frontera entre la responsabilidad por culpa o por imprudencia y azar. De la responsabilidad por culpa o imprudencia y casualidad o azar, ¿no? Y por ende, en esa medida, fíjense, si efectivamente uno localiza ahí la discusión de ese grupo de casos, entonces la discusión se planteaba en respecto de la subsunción o no del caso bajo los delitos puros de resultado. Es decir, bajo los delitos que, por ejemplo, en que lo castigado ahí es, por ejemplo, la producción imprudente del resultado de muerte. Y por ende, a lo más estaba en principio en juego la aplicación de la pena contemplada para el homicidio imprudente, y en su caso también se entraba efectivamente en la discusión la posibilidad de aplicar el tipo de lesiones corporales seguidas de muerte, que en esa época, fin del siglo XIX, en el contexto alemán, ya existía bajo el parágrafo 226 de dicho código. Pero en esa medida, fíjense, en ese primer grupo de casos, ya se encontraba en juego, ya estaba en cuestión el punto de la responsabilidad, se encontraba en juego la pregunta, responsabilidad sí o no, responsabilidad penal sí o no. Y por ende, se trataba de un grupo de casos donde, por definición, tenía que regir, o uno podía invocar el principio de culpabilidad, entendido en esa época, bajo la máxima
de que no hay pena sin culpa. No hay pena sin al menos culpa. Ese es un grupo de casos. Y el otro grupo de casos que se discutía ya en esa época, ahora, bajo la categoría de los delitos calificados por resultado, o sea, por ejemplo, podría ser incendio calificado por resultado, abandono calificado por resultado de muerte. Tratar de pensar en ejemplos pertinentes a esa época, pero en este otro grupo de casos, que se crían bajo esa otra nomenclatura, por decirlo así, en estricto rigor, ahora con un juicio claro, todos somos capitanes después de la batalla, o sea, visto después de más de un siglo y medio, pero en ese otro grupo de casos no se encontraba en juego, a diferencia del primero, no se encontraba en juego la cuestión de la responsabilidad, sino que solamente si se justificaba o no la aplicación de una pena más alta que la prevista por el delito base, por la circunstancia del suceso de resultado agravado consistente en muerte o en lesiones gravísimas en su caso. De modo que desde esta óptica actual, que es así, uno regresa, digamos, a la época, uno diría que en ese otro grupo de casos, en la medida que no se encontraba en juego la cuestión de la responsabilidad, sino que solamente la aplicación o no de una pena más alta, entonces los problemas que se planteaban quedaban reducidos o acotados a un plano, pues así, netamente, de orden netamente penológico. Es decir, ¿qué requisitos se necesitaban para la aplicación de simplemente una pena mayor que la prevista para el delito base? Y nada más. Y por ende, en esa medida, en la medida en que no estaba en juego la cuestión de la responsabilidad, creo yo, en ese ámbito netamente penológico, el principio corporeal no tiene ningún rol que cumplir. No tenía pinta que tocar, usando una expresión que se suele usar en nuestro contexto. Sin embargo, ¿por qué? Y esta es una hipótesis, solamente una hipótesis explicativa. ¿Por qué? ¿Por qué grandes mentes, genios de las ciencias del derecho penal, como Gustav Radbruch y Carl Bind, obviamente conscientes de esa distinción? O sea, ¿por qué? A pesar de que obviamente tenían que ser, porque de eso se discutían esos grupos de casos, conscientes de esa distinción, ¿por qué, no obstante, ellos invocaban igualmente el principio de culpabilidad también de cara a la categoría de los delitos calificados por el resultado? Una posible hipótesis, una posible explicación de esa búsqueda de esos grandes juristas radica en que, una hipótesis, radica en que en esa época previa, ¿no? Por eso uno podría hablar de la prehistoria de la teoría general del delito, que tiene su hito final, pues, la prehistoria de la teoría general del delito, tiene su hito final en el libro Teoría del Delito de Ernst Belling, 1906. Ahí termina esa prehistoria, ¿no? Pero en esa época, de la prehistoria de la teoría general del delito, de alguna manera la imagen que se tenía, esto es una interpretación, lo advierto, la imagen que se tenía, el concepto general que se tenía de delito, surgía de la simple conjunción, por decirlo así, de injusto y culpabilidad. Injusto y culpabilidad, y por ende, solamente podía haber delito en la medida en que injusto y culpabilidad, hecho antijurídico, contrario a las normas del orden jurídico, y culpabilidad, solamente podía haber un delito en la medida en que ambos elementos coincidieran. Yo creo que ahí está el origen incluso del principio muy posterior del principio de coincidencia o de simultaneidad, ¿no? O sea, se partía de la base entonces que en esa medida injusto y culpabilidad tenían que coincidir, pero tenían que coincidir íntegramente. Y eso explicaría entonces de que de alguna manera se partía de la premisa de que el dolo o la culpa en su caso, además de tener que extenderse al resultado, a lo supuesto en el primer grupo de casos, también tenía que hacerlo, al menos la culpa, tratándose de un delito calificado por resultado, en la medida en que la culpabilidad tenía que coincidir con, por decirlo así, con todo el hecho antijurídico, con todo el injusto realizado en el caso. De alguna manera se partía de la premisa de que tenía que existir una correspondencia, por decirlo así, total, entre la fase objetiva y la fase objetiva, y eso explicaría entonces de que estos grandes juristas alemanes hayan exigido también, al menos culpa, claro,
ambos eran, en esa época, claro, 1902, todavía eran economías positivistas, porque asumían de que no siempre era el caso desde el punto de vista de la legislación vigente, pero exigían de alguna manera o invocar el principio de culpabilidad para los efectos de exigir también culpa respecto del resultado agravado en relación a los delitos calificados por el resultado. ¿Cuánto tiempo me queda para dejar tiempo para la discusión? Y voy rápido con las últimas dos láminas. Todavía tenemos tiempo, no te preocupes. Entonces, esa discusión situada en esa época, ¿no? Esa discusión situada en esa época, en realidad no solamente a fines del siglo XIX, sino que también comienzos del siglo pasado, en ese contexto, en el contexto del derecho penal alemán, ¿no? En discusión siempre en discusión con la jurisprudencia, yo diría, funge como un trasfondo, yo diría, histórico, en la antesala, vamos a decir así, la antesala de la inserción. Había varios proyectos que así lo exigían, ¿no? Exigían que, invocando el principio de culpabilidad, exigían incorporar una cláusula limitativa en la parte general del Código Penal alemán de la época, cosa que recién vino a ocurrir en la década del 50. En la década del 50, con la introducción del antiguo parágrafo 56, es decir, en la época entonces de purificación y de revisión de la legislación penal heredada, ¿cierto?, del nacionalsocialismo, en ese proceso entonces de revisión, y con el comienzo de largo proceso, de unas décadas, de reforma de la parte general del Código Penal alemán, ¿no? Es en ese contexto en que se introduce el parágrafo 56, que luego fue simplemente replanteado en los términos del actual parágrafo 18, pero manteniendo casi idéntico texto, ¿no? Casi idéntico texto, y que entonces funge ese trasfondo como una explicación de la introducción de una cláusula limitativa, ya en la parte general del Código Penal alemán, y que dice algo así como lo siguiente, ¿no? Algo así como lo siguiente, que cuando la ley, yo creo que para el efecto de cara, digamos, a los problemas que se plantean en este ámbito, siempre conviene tener muy presente el tenor literal, ¿no? El tan despreciado por la doctrina tenor literal. Cuando la ley conecta, esto es muy interesante, conecta una pena mayor, una pena más grave, se usa el comparativo, una pena más grave, a una consecuencia especial o una consecuencia particular. Eso es bien interesante, porque si uno habla de una consecuencia especial, que sería el resultado agravado, ¿no? Sería el resultado cualificado. Si uno habla de una consecuencia especial o de una consecuencia particular, que de alguna manera presupone que es una de las consecuencias posibles que pueden seguirse de las múltiples consecuencias generales que están íncitas en la realización de tipo base. ¿Por qué se habla de una consecuencia especial o de una consecuencia particular? Es bien interesante el tenor. Entonces, cuando la ley conecta una pena más grave a una consecuencia particular, a una consecuencia especial, entonces, la pena más grave, alcanza al autor. Al principio solamente se refería al autor, en algún momento se reformó y se introdujo el partícipe o al partícipe. Entonces, esta pena mayor alcanza al autor o al partícipe, y aquí hay un punto que es claro, creo. Solamente, ahí está entonces el sentido limitativo, ¿no? Solamente, no, solamente cuando
cuando respecto de él, el autor o el partícipe, se le puede imputar su last, se le puede imputar o cargar esa consecuencia especial o particular, al menos por imprudencia. Al menos por imprudencia. ¿Sí? Ese es básicamente el tenor de dicha regla ubicada en la parte general. Entonces, si uno se fija, en cuanto a la estructura de la regla, lo que hizo el legislador alemán, ¿no?, en esa época fue introducir un criterio limitador, porque dice solamente, ¿no?, solamente se puede aplicar esa pena mayor o esa pena más grave, ¿no?, al autor o al partícipe, ¿no? Lo que hizo fue introducir un criterio limitador, pero ese criterio limitador que lo podría haber formulado de otra manera, ¿no? De hecho, en la comisión redactora, la gran comisión penal, lo que se llama, se discutieron distintas fórmulas, ¿no? Pero introdujo entonces un criterio limitador, ¿no?, pero en los términos, un limitador de la aplicación de esa pena mayor, cuya función radical en limitar el ámbito de aplicación de esa pena mayor, en ese sentido limitador, pero en los términos de, o usando un requisito de la responsabilidad como es la culpa o imprudencia. A su vez, plantea en términos de al menos imprudencia. ¿Sí? Entonces, más allá de las posibles interpretaciones del alcance de la regla, pareciera partir de la base de esta regla, que es una posible entonces, lectura, de diría, la ampliamente mayoritaria en la doctrina alemana, parece partir de la base, la formulación de la regla de que en estos casos habría algo así como una combinación de dolo y culpa. Hay una especie como de... Entonces, en el fondo, la regla partiría de la premisa de que, por decirlo así, de una imagen de los delitos calificados por resultado, construida a su vez sobre la base de la combinación o la conjunción, ¿no?, diría, de, por un lado, el delito doloso, que sería el delito base, al que se le sumaría. Se trata de concurso, ¿no? Va a quedar la imagen de un concurso ideal de delito, ¿no? A ese delito doloso, respecto al delito base, se le sumaría, fíjense, otro delito. Eso es raro, ¿no? O sea, además del delito doloso, en que consistiría el delito base, se le agregaría otro delito, pero un delito culposo, ¿no? Lo que, de alguna manera, suena un poquito contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si es cierto que dolo o culpa son elementos subjetivos, todavía, en algún sentido, ¿no?, son elementos subjetivos, en el sentido que se refieren, entre comillas, puede ser término muy, digamos, burdo, ¿no?, subjetivo en el sentido que tanto el dolo como la culpa se refieren a algo así como a la subjetividad de la gente, por eso son subjetivos, ¿no? Tanto el dolo como la culpa se refieren, son elementos subjetivos porque se refieren a la, entre comillas, subjetividad de la gente, ¿sí? Y por ende, tienen que verificarse de una realidad ex ante, es común a todo elemento subjetivo. Entonces, de alguna manera, esa imagen de la combinación entre un delito doloso y un delito culposo solo puede comprenderse sobre la base de una visión un tanto contradictoria respecto de la gente. ¿Por qué? Porque si respecto del delito base el agente obra dolosamente, más allá de la clase de dolo que esté involucrada en el caso concreto y de la clase de dolo incluso que exija el tipo base respectivo, ¿no?, de alguna manera el dolo presupone que como diría Frisch, ¿no?, o sea, el dolo presupone, además de conocimiento, una cierta toma de postura, fíjense, una toma de postura en contra del bien tutelado por el tipo base, ¿no?, por el tipo base. O sea, en el caso del incendio, en contra de la propiedad, contra la seguridad colectiva, en el caso del manejo de estabilidad, en contra de la seguridad del tránsito, etc. Entonces presupone que en el mismo agente, por un lado está su decisión
en contra del bien tutelado, o incluso en términos jacobsianos, ¿no? Su decisión en el sentido de cuestionar, ¿no?, la vigencia de la norma que subyace al tipo base, por un lado, ¿no? Dicho en términos más burdos, ¿no? Entonces, por ese lado de la subjetividad de la gente, este es un enemigo del derecho, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esta combinación de dolor y culpa, como la culpa siempre está referida a la acción, al mismo tiempo, en ese mismo momento, ex ante, ese mismo momento, parte de la premisa de que la gente tiene que infringir algún deber de cuidado con los bienes jurídicos de otros, que tratándose de resultado calificado, de resultado agravado, sería entonces la vida, la integridad física de otras personas, ¿no? Y por ende, si la culpa presupone la infracción de un deber de cuidado, esa visión por ese otro lado de la misma subjetividad, del mismo agente, por decirlo así, presupone que el ordenamiento jurídico, en el mismo momento en que la gente despliega dolosamente el comportamiento prohibido por el tipo base, en ese mismo momento, el ordenamiento jurídico le transmite un mensaje a la gente, le dice, ¿sabe qué? Mire, usted ya ha decidido destruir un lugar eventualmente habitado, donde podría haber personas, dolosamente. Usted ya ha adoptado esa decisión. Usted ya ha adoptado la decisión de conducir en estado de ebriedad y poner en riesgo la seguridad del tránsito. Sí, pero el jurídico, consciente de ese mensaje, no obstante le dice, ¿sabe qué? Si usted va a incendiar un lugar que está posiblemente habitado, donde quizás pueden haber personas, entonces hágalo con cuidado. Trate de adoptar alguna medida, ¿sí?, para evitar de que el incendio no llegue a destruir esa vía ajena, no lleve a afectar la integridad física de esas otras personas. Y otro tanto ocurriría en supuestos de manejo en estado de ebriedad, ¿sí? Y por ende, si es que el ordenamiento jurídico emite ese otro mensaje por el lado de la imprudencia que estaría íncita, ¿no es cierto?, en el momento de realizar la acción, de alguna manera, ese mensaje solamente se puede explicar en la medida en que el ordenamiento jurídico parte de la premisa de que al mismo tiempo todavía se trata de un buen ciudadano, ¿no? En la medida en que todavía yo le puedo pedir, ¿no?, todavía yo le puedo exigir, compórtese de tal manera, organícese de tal manera de que de su ámbito de acción no resulten incluso lesivos para otras personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna esa combinación de un delito doloso y de un delito culposo parte un poquito de esa imagen, a mi juicio, contradictoria. Pero en todo caso, ahora, para los efectos que interesa, que para los efectos metodológicos, si uno se toma en serio esa premisa, es decir, si efectivamente el párrafo 18 que hace es permitir la aplicación de una pena mayor en un supuesto que en principio sería de un concurso de delitos, de una combinación de dolo y culpa, si efectivamente se toma realmente en serio esa premisa. Entonces, en cada caso de lo mencionado, secuestro calificado por resultado, abandono calificado por resultado de muerte, incendio, etcétera, etcétera, en cada caso, en estricto rigor, el tribunal de instancia tendría que verificar la concurrencia, además de todos los elementos del tipo base, incluido el dolo, tendría que verificar todos los elementos del delito culposo o imprudente que se le suman al delito doloso. Es decir, la infracción del deber de cuidado, que exista causalidad, que exista algo así como una conexión de antijuricidad o de contravención a deber. Tendría que, en su caso, ventilar, en el caso de concurrencia de riesgo, por ejemplo, tendría que ventilar o hacerse la siguiente pregunta: bueno, ¿qué hubiese pasado si es que el agente hubiese realizado una conducta alternativa hipotética conforme a la ley? Imagínense, respecto de un supuesto en que el supuesto está conduciendo en estado de ebriedad de manera dolosa. Pero en estricto rigor tendría que verificar todos los elementos del tipo culposo según la reconstrucción que ofrece la doctrina, independientemente de la visión sistemática que se tenga respecto de la culpa o imprudencia. Entonces, más allá de que uno pudiese, digamos, discutir esa premisa o tratar de defenderla en algún sentido, creo yo que conduce, por lo menos, a una serie de paradojas. Potencialmente puede conducir a una serie de paradojas que por lo más se discuten
en el contexto de la doctrina alemana también se ventilan en la jurisprudencia, claro, no en sostén. Una primera paradoja es que si lo anterior es así, es decir, si en realidad el párrafo 18 está construido sobre la base de algo así como de una combinación de dolo y culpa, de un delito doloso y un delito culposo, entonces la misma doctrina alemana, a mi juicio, olvidando completamente el origen de la regla, propone o favorece, en ese sentido, por ejemplo, Kühl, en Alemania, K-U con 2 puntos HL, propone o favorece una lectura de la regla según la cual, como dice, al menos imprudentemente, respecto al estado agravado, respecto a la consecuencia especial, entonces favorece una lectura de la regla según la cual, como fija un piso, ¿no? Al menos imprudentemente, entonces también sería posible algo así como, en el sentido que había abarcado por la regla, también sería posible, por sobre esa al menos imprudencia, por decirlo así, también sería posible dolo. Con lo cual, entonces, si es que es posible una combinación de un delito doloso con un delito culposo, entonces también al interior del delito calificado por resultado sería posible una combinación de dolo y dolo. Fíjense, entonces, dos delitos dolosos, el delito doloso base, y la medida en que existiera dolo respecto al resultado cualificado, entonces un segundo delito doloso, una combinación dolo y dolo. Y esa lectura, que diría, pervirtiendo el origen de la regla, el origen de la regla era limitativo, conduce a una extensión, a una aplicación extensiva de la regla, en dos supuestos que la doctrina actual, los comentarios distinguen. En primer supuesto, entonces, si lo anterior es así, es decir, si abarca también una combinación de doble y dolo, entonces sería posible, fíjense, la tentativa de un delito calificado por resultado. Si se trata de tentativa, por definición la tentativa presupone dolo. Por eso que, como dice un sabio jurista que nos ha abandonado hace mucho tiempo, Enrique Cury, en otro contexto, una tentativa imprudente es una contradicción a los términos. Por definición, la palabra ya tentativa supone dolo. Uno puede discutir qué clase de dolo, pero supone dolo al menos. Entonces, sería posible algo así como la tentativa de un delito calificado por resultado, en la medida en, pero esta presupone, además de dolo respecto del delito base, presupone al menos dolo respecto al resultado cualificado. ¿Se dan cuenta? Pero este no sucede en el caso concreto. Termina por no ocurrir en el caso. Por un lado. Y por otro, a mi juicio, peor aún, peor aún. Sería también posible algo así como una tentativa calificada por resultado agravado. ¿A qué caso se refiere esa categoría o esa nomenclatura? Se refiere al caso, fíjense, ¿por qué tentativa calificada por resultado agravado? Se refiere al caso en que el agente, fíjense, no alcanza a realizar todos los elementos del tipo base, por eso tentativa, o sea, falta al menos un requisito, pero igualmente se sucede el resultado cualificado. Por eso tentativa calificada por resultado cualificado. Ejemplo, típico ejemplo que se discute en los manuales. Un sujeto usa una pistola cargada en principio y con esa pistola golpea a la víctima de manera bastante violenta. ¿Sí? Solamente la golpea sin que se produzca una lesión corporal. Solamente algunos moretones, pero ninguna lesión corporal más o menos relevante. ¿Sí? En los términos, por ejemplo, del tipo del 227 actual, del tipo de lesiones corporales seguidas de muerte. Pero a consecuencia de ese uso de la pistola, se activa un disparo, la víctima muere. En estricto rigor, falta un elemento del tipo base de lesiones corporales. ¿Cuál? La lesión corporal. Otro ejemplo. El sujeto se acerca al lugar eventualmente habitado, donde podría haber personas, con los bidones de benzina. Y está recién colocando la benzina, y incluso enciende la mecha, tira el fósforo, y justo aparece la víctima, una persona, que se acerca al fuego, pero todavía no se ha incendiado la casa. El lugar todavía no ha resultado incendiado, no ha resultado destruido mediante el uso del fuego, y la víctima que aparece en ese lugar muere a consecuencia del fuego inicial, por ser así. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, en ese otro caso, tampoco ocurre el delito de incendio, un delito de resultado, ¿no?
todavía no ocurre el resultado de destrucción de ese lugar, ese requisito no concurre, por ende no está consumado, sino que solamente hay tentativa, pero la tentativa entonces se cualifica, según esta combinación, como sería posible una combinación de dolo y dolo. Entonces esa tentativa se califica por el resultado agravado, en ese caso, en ambos casos, consistente en la muerte de la víctima, en términos tales, de ahí que es una interpretación extensiva, en términos tales de que según estos autores y esta autora, sería legítimo aplicar la norma prevista, la norma de sanción prevista para el delito calificado procesado, tal cual, sin rebaja por la circunstancia de que se trata de tentativa. Fíjense, de ahí que yo diría, esa es una lectura que distorsiona por completo, el origen histórico de una regla que tenía un carácter, que tenía una orientación puramente limitativa de el ámbito de aplicación de las normas de sanción penal cualificadas por el resultado agravado. Y otro ámbito donde se producen paradojas, es decir, donde la visión o esa imagen, ¿no?, de una combinación de un delito doloso con un delito culposo, otro ámbito donde uno puede observar paradoja. Al respecto hay un artículo muy bueno, bastante bueno, crítico, de Gössel, SSEL, sobre el punto. Otro ámbito donde se producen paradojas que yo diría son casi imposibles de disolver. Las paradojas normalmente se pueden de alguna manera disolver. Estas son casi imposibles de disolver. Es en el ámbito de la autoría y la participación. Es decir, supuestos de concurrencia de personas o de intervención múltiple. Porque si es que uno, fíjense, si es que uno parte de la base de que el delito calificado por resultado se construye sobre la base de una combinación entre el delito doloso, el delito base, ¿cierto?, más un delito culposo, entonces, en un supuesto de, por ejemplo, de complicidad, ¿no?, hay un cómplice que, en el primer ejemplo, la persona que le facilitó el arma a la gente, ¿sí? Pero partamos del supuesto de que le disparó, que sea, a una parte, en principio, no letal del cuerpo de la otra persona, le disparó a las piernas, pero a consecuencia de ese disparo en la rodilla, la víctima murió. Variante del primer ejemplo. O en el segundo ejemplo, el cómplice le proporciona los bidones de benzina a la gente. Y el agente con los bidones de benzina no solamente pasa lo que se mencionó en el caso concreto, sino que efectivamente con esa benzina enciende la mecha, él tira el fósforo, se encienda completamente el lugar, perfectamente habitado, y a consecuencia de ese incendio muere una persona. Vamos de las variantes consumadas de ambos ejemplos. Pero con la circunstancia adicional de que en el primer caso es el cómplice el que le facilita el arma, en el segundo es el cómplice el que le facilita los bidones de benzina. ¿Sí? Entonces, si uno parte de la visión de que un delito calificado por resultado se construye sobre la base de una combinación de dolo y culpa, entonces fíjense, según esta misma doctrina, entonces en ambos ejemplos, el agente realiza la conducta del tipo base dolosamente. Y respecto de resultado cualificado, habría imprudencia, ¿cierto? O sea, así, el agente incurre en algo así como un concurso ideal, ¿no?, de un delito doloso, el del delito base, más el delito culposo respecto de la muerte, ¿no es cierto?, en los dos ejemplos. Pero ¿qué ocurre con el cómplice? Entonces, como se parte de esa visión, de esa construcción, por decirlo así, de los delitos calificados por resultado, entonces, el cómplice en realidad no sería cómplice. Porque en la medida en que, respecto del resultado de la muerte, existe previsibilidad, por decirlo así, por parte del cómplice, ¿no? Existe también imprudencia. Entonces, no sería propiamente cómplice, sino que más bien sería algo así como un autor accesorio. No sé si conocen esa figura de la autoría accesoria. El cómplice sería algo así como un autor accesorio respecto del delito imprudente de homicidio, en el fondo. Porque la consecuencia de su participación en el hecho, que supone también imprudencia respecto, como dice el 18, lo exige expresamente, nosotros también exige imprudencia respecto del partícipe, ¿no? Entonces, él sería, en el fondo habrían dos autores,
sin que exista necesariamente coautoría, ¿no? Simplemente autoría accesoria. Habrían dos autores, el agente, que realiza dolosamente el tipo base, y además incurre en culpa o imprudencia respecto al estado cualificado, por un lado, y por el otro el cómplice, que en realidad no sería cómplice, sino que sería más bien algo así como un autor accesorio del otro delito, que sería el delito imprudente, ¿sí? Pero si lo anterior es así, pues en el caso concreto podría ocurrir, fíjense, una situación, unas hipótesis que son bastante pedagógicas, ¿no? Que yo llamaría como de accesoría invertida. Podría ocurrir que el autor, el agente, respecto al resultado cualificado, sea más tonto incluso que el propio partícipe, que el propio cómplice. Es decir, en el caso en que, por ejemplo, el agente no pudo prever el resultado cualificado. O sea, no tuvo la capacidad de prever. Entonces, para el agente, el resultado cualificado habría sido, en principio, imprevisible por su tontería. Responde por el tipo base, ¿no? En la medida que haya dolo respecto al tipo base. Eso no está en juego. Pero respecto al resultado cualificado, no respondería por aplicación del 18. ¿Por qué? Porque no habría podido prever que ocurriera que es en otra variante del segundo ejemplo. Todo lo demás igual, los bidones, ponerse los bidones con benzina, mecha, fósforo, destrucción del lugar, ¿no? Muere una persona, pero resulta que esa persona era un suicida que andaba por ahí y casualmente encontró la mejor oportunidad para poder terminar con su vida y se mete sorpresivamente en el lugar del incendio. ¿Sí? Entonces la gente está en un supuesto de que chuta, no lo pudo prever, el agente, el autor. ¿Sí? Pero el cómplice es menos tonto que la gente, es menos tonto que el autor, es más avispado, ¿no? Diríamos acá en Chile, más avispado. Y sí, tenía la capacidad o pudo prever esa circunstancia. Incluso uno podría decir, no tenía conocimiento, no lo vio, pero sí tenía alguna intuición de que podría pasar, porque vio una persona que estaba ahí dando vueltas cerca del lugar. Claro, es difícil saber con qué intenciones estaba dando vueltas cerca del lugar, pero por alguna razón no se iba del lugar, ¿no? No obstante ver que estaba desatando un incendio. Partamos de ese supuesto en que más bien solamente concurrirían respecto del partícipe los requisitos de la culpa o imprudencia. Entonces nos encontraríamos en una situación o de excepción a la accesoriedad o de inversión de la accesoriedad. ¿Por qué? Porque el autor solamente sería responsable por el delito doloso, pero no cometería un delito culposo respecto al resultado cualificado, por falta de previsibilidad, pero el cómplice sí respondería a título imprudente o realizaría un delito imprudente respecto del resultado cualificado de muerte en ese ejemplo. ¿Por qué? Porque sí lo habría podido prever, ¿no? Peor aún, como actualmente según la doctrina moderna, la frontera entre culpa consciente, entre impureza consciente y dolo eventual es tan tenue, cada vez más tenue, hasta tal punto de que, según algunos, para efecto del dolo, basta con la adscripción del dolo, basta con la imputación del dolo, sin que éste exija ni siquiera conocimiento. Entonces, como la frontera es tan tenue, en ese mismo ejemplo podría ocurrir que, fíjense, ya sería una inversión de la estructura, podría ocurrir que incluso la gente obra dolosamente respecto del tipo base, incluso de modo imprudente, además realiza un delito imprudente respecto al resultado cualificado, ¿sí? Pero en la última variante mencionada, el partícipe o el cómplice que hizo lo anterior, ¿no? Que le facilitó los videos de benzina, etc. Sí lo vio. Sí vio que había una persona que estaba rondando y que extrañamente no se estaba yendo del lugar, por mundaría, sino que se empezó a aproximar de manera bastante peligrosa al lugar del incendio. El incendio desatado. Entonces, conduciría a la siguiente paradoja, de que respecto del agente, del autor, respecto a su vez de los resultados cualificados, son de la imprudencia, y el cómplice cometería un delito doloso. Habría dolo respecto al resultado cualificado. Las dejo planteadas.
las dejo plantear, ¿no? Pero yo diría que estas son algunas de las implicancias, de las consecuencias teóricas y prácticas de partir de la simple premisa, por decirlo así, para no calificarla como incorrecta, creo que incorrecta, de que subyace la regla limitativa del párrafo 18 del Código Penal alemán la imagen de un concurso de delitos, de una combinación de dolo y culpa, ¿no? O sea, una de las consecuencias que implicaría. Y en ese sentido creo yo, por los problemas que se generan, algunos de ellos que son casi imposibles de resolución, creo yo que el remedio en que consiste la introducción de una cláusula formulada en esos términos es, a mi juicio, mucho peor, pero mucho peor que la enfermedad que se pretendía curar, ¿no? Concluye entonces con una propuesta de algo así como de reconstrucción. Lo anterior, pues, bueno, algo así como un proceso de crítica, de deconstrucción, de desglose de las premisas de la doctrina dominante, y sobre la base de esa previa deconstrucción, una propuesta de reconstrucción de lo que yo llamaría la estructura básica, o gruesa, ¿no? Gruesa de todo delito calificado por el resultado, nada nuevo bajo el sol. De alguna manera sigo los planteamientos críticos planteados en la misma década del 50 a la introducción del antiguo párrafo 56, ahí menciono algunos autores. Claro, las fundamentaciones son muy distintas, ¿no? Son muy distintas entre esos diversos autores. Egon Schneider, que dedicó su tesis doctoral antes de la introducción de ese párrafo, década del 30, me parece, o década del 40. Lange, Richard Lange, Euler, entre otros. También hay un artículo muy crítico de Jürgen Baumann, década del 50, y de Hartwig, el mismo que escribió una larga monografía acerca del concepto de imputación. Sigo básicamente los planteamientos de esos autores. Esto obviamente es una interpretación, o sea, una lectura a su vez de esos planteamientos, pero que conduce a la siguiente propuesta, ¿no?, de reconstrucción. La categoría de los delitos calificados por resultados, y por eso que uno habla en singular si no se fija. Uno, cuando se refiere a esa clase de normas de sanción penal, uno habla de el delito, el secuestro en singular calificado, el incendio calificado por el resultado, el manejo en estado de... O sea, uno habla en singular. ¿Qué? Porque estamos en presencia de un solo delito, con todos sus requisitos, que son los postulados por la teoría general del delito. Esto es, ciar, duplicidad y culpabilidad, con todos sus requisitos, ¿sí? Estamos en presencia de un solo delito. Esos requisitos fundan, también hay que concurrir, la responsabilidad por un solo delito de secuestro, de incendio, etc. Pero, calificado, la realización de ese delito más, calificado por el suceso adicional, por decirlo así, a todos los elementos del tipo más, adicional, del resultado. Por ende, en un caso concreto, para el efecto de responder la pregunta, ¿se aplica o no se aplica la norma de sanción penal cualificada? ¿Sí o no? ¿Cierto? Es preciso dar los siguientes pasos. En primer lugar, hay que chequear, verificar, analizar la concurrencia de todos los elementos tipo base, incluido normalmente el dolo. Este último elemento constatado desde una perspectiva ex ante, por definición. Más los requisitos que uno pudiese postular para el efecto de la aplicación de la pena mayor asignada por el suceso adicional del resultado.
que, fíjense, como suceso adicional del resultado grabado, por decirlo así, si el tipo base, por ejemplo, si el tipo base está construido como un delito a su vez de resultado, de alguna manera, ese suceso adicional del resultado grabado, lo que hace es, o sea, sí, es aumenta, por eso esa es mi explicación de que el 18 habla de una consecuencia especial, ¿no? Que se suma en realidad a la consecuencia general incita al tipo base, ¿no? De alguna manera, el suceso del resultado adicional lo que hace es aumentar, incrementar la extensión del daño causado por el delito. Es decir, además del daño ilícito al tipo base, al resultado exigido por el tipo base, se produce un segundo resultado, o sea, ¿no? El resultado cualificado, ¿no? Entonces, lo que hace es aumentar la extensión del mal causado por el delito base, ¿sí? Y frente a la cual, frente a esa mayor extensión del mal causado, lo que hace el legislador cuando formula una norma de sanción penal cualificada, de alguna manera, y ahí recurro a una categoría de Schroeder, no se refiere en este punto específicamente a la categoría del delito cualificado por resultado, pero sí acuña la siguiente distinción, ¿no? De alguna manera, lo que hace el legislador es que cuando contempla ya el legislador una pena mayor, lo que hace es anticiparse, se anticipa a la valoración de esa mayor extensión del mal causado, ¿sí? En el caso concreto, de modo abstracto y general, que de otra manera, es decir, si no contemplase una norma de sanción penal mayor, si no contemplase una pena mayor, igualmente, por ser así, sería valorada por el tribunal de instancia en el caso concreto en el ámbito de la determinación de la pena. Por eso que dice Schroeder que las normas de sanción que contemplan una pena mayor, no hablan en esos términos exactamente, lo que hace son reglas, fíjense, son reglas de determinación de la pena, anticipadas. Es el propio legislador el que zanja la cuestión, ¿no? Y no deja entregar la valoración de esa mayor extensión del mal causado al juicio del tribunal de instancia en el caso concreto. ¿Se dan cuenta? Y por ende, fíjense, si lo que está en juego, ¿se aplica o no se aplica esa pena mayor? Eso es lo único que está, ¿no? Si lo que está en juego no es la cuestión de la responsabilidad, que sí está en juego en el caso de los cursos causales irregulares, en la medida que se discuten bajo los delitos puros de resultados, ahí sí está en juego la cuestión de la responsabilidad, acá no. Sí, acá no está en juego la cuestión de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente responde sí o sí, al menos por el delito base. O sea, esa pena, la pena por el delito, sí o sí se aplica a la medida que cumplen todos sus requisitos. Entonces, para los efectos de la aplicación o no de la mayor pena, creo yo, para esos efectos en teoría más modestos, en que consiste esta regla anticipada de determinación de la pena, uno puede darse por satisfecho con una conjunción mucho más sencilla de requisitos. ¿Cuáles? En primer lugar, causalidad. Causalidad. El legislador siempre, si uno se fija, siempre dice, se causara además la muerte. Siempre lo exige expresamente. Hubo causalidad que por definición, la causalidad. La diferencia es la culpa o imprudencia. Por definición, la causalidad se constata ex post. Es decir, considerando todo lo que ocurre entre el momento de realización de la conducta del tipo base y el momento del suceso de resultado agravado. Ex post. Y en segundo lugar, como segundo requisito, fíjense que en ese contexto de la discusión doctrinaria, define en el siglo XIX, en el contexto de esa discusión en esa época, entre por un lado la teoría de la equivalencia de las condiciones y por el otro la teoría de la causalidad adecuada, ya en esa época, entre otros, uno puede encontrar este elemento que voy a mencionar ya en la monografía de Johannes von Fries, no obstante que no era jurista, ¿no? Pero uno lo puede encontrar en el escrito de Radbruch sobre teoría de la causalidad adecuada, que es un escrito crítico, la rechazaba. 1902, que es el elemento que sería entonces adicional a la causalidad de la realización del peligro. Es decir, que el resultado cualificado pueda ser calificado como realización por así decir, de uno de los peligros íncitos a la realización del tipo base. O en términos
muy similares. No alcanzo a profundizar en este último punto. En los casos, solamente lo menciono, lo desarrollo un poquito más en el segundo paper que se publicaría en Ingres, rescatando un principio formulado por Johannes von Fisch que él llamaba el principio de los ámbitos de juego, rescatando ese principio, que había a su vez extraído del cálculo de probabilidades. Yo diría que respecto de este elemento adicional a la causalidad, realización del peligro, en los casos difíciles, casos límites, que son los casos de concurrencia de riesgos, antes mencionado, casos de concurrencia de riesgos, en mi opinión, ese es el ámbito, ese ámbito en esos casos, donde tiene sentido aplicar lo que Roxin, en sus primeros escritos sobre imputación objetiva, llamaba el principio, lo tenemos muy coincidente con este principio del ámbito de juego de Chris, por supuesto, sin citarlo, sin mencionarlo, que es el principio del incremento del riesgo, pero constatado ex post, cosa que en Roxin nunca ha sido muy claro, ¿no? Es decir, de que además del riesgo creado mediante la razón de tipo base, según Roxin, tiene que concurrir algo así como un incremento, algo así como un plus de riesgo, ¿no? Un plus de riesgo sobre el riesgo creado a través de la razón de tipo base. Un plus de riesgo, pero nunca quedó claro en qué consistía ese plus de riesgo, ¿no? Ni tampoco desde qué perspectiva había que constatar. Yo diría, para esos casos difíciles, de concurrencia de riesgos, a mi juicio, basta con la invocación de la aplicación del principio del incremento del riesgo, lo que implica al mismo tiempo de que ese mismo principio, como tal, no es pertinente, respecto de los delitos puros de resultado, como sí lo pretendía Roxin, sino que en la medida en que exige menos que la teoría dominante, la teoría de la evitabilidad, más bien sirve en este contexto de los delitos calificados por el resultado. Y nada más. Y nada más. Y aquí no alcanzo a detenerme en el punto. En particular, eh, no tiene sentido exigir algo así como una conexión de inmediatez, como se postula todavía en algunas obras, comentarios de la doctrina alemana, con algún respaldo de la jurisprudencia. Esa es la estructura básica, la estructura gruesa, de todo, común a todo el delito calificado por resultado, y desde ahí hacia arriba, el legislador es libre, completamente libre, de exigir un poquito más para el efecto de aplicar la pena mayor. Por ejemplo, nuestro legislador, tratándose del incendio calificado por resultado de muerte, que tiene entonces esta estructura, exige expresamente previsibilidad, en el sentido de una previsibilidad general, abstracta, de que ahí pudiese haber alguna razón. Con eso concluyo, estoy en el límite en mi exposición y les agradezco mucho toda la paciencia que han tenido para poder escuchar esta propuesta que ha surgido después de varios años investigando en el mismo tema que interesa a vuestro grupo de investigación. Gracias, Luis Emilio. La verdad es que sumamente interesante. Nos dejaste a todos con muchísimas preguntas, porque mientras vos vas exponiendo, nosotros estamos escribiendo y comunicando todas nuestras interrogantes, las preguntas, desatás un montón de cuestiones para hablar, pero a las 7:00 tenemos que cortar esto porque es el Zoom de la UBA de posgrado y nos transformamos en calabaza. Así que bueno, como soy una persona absolutamente, no voy a centralizar quizás los interrogantes más fuertes que nos han ido surgiendo y te invito a que cuando en julio estés por acá, tomando el mensaje que nunca llegué a contestarte porque estábamos instalando todo, a que podamos tener la parte de la discusión, porque aseguro que todos estamos como con un montón de preguntas, cuadernito de por medio. Te voy a dejar, quizás no podamos responder todo esto, pero las ideas que nos fueron surgiendo. En algún punto se nos ocurre que tu teoría se presenta como una especie de algo así, como que para vos el resultado vendría a ser, en los casos de delitos calificados por el resultado, como una condición objetiva de punibilidad. Entonces mi pregunta sería,
¿por qué en esos casos para vos sería una condición objetiva de punibilidad el resultado y no en los otros casos? En los casos de los delitos base. ¿Por qué tendríamos que hacer una distinción entre que el resultado de los delitos calificados por el resultado tengan que ser puramente causales y no el resto? Eso sería como vos me vas a decir ahí, bueno, porque tengo el delito base que me lo admite. Y vos decís, esto usás una palabra penológico, entonces no requiere justificación. A mí me parece que detrás de esa idea de que es algo penológico, me estás evitando dar la justificación. O sea, atrás de esa idea está el evitar darme la justificación de legitimidad de aumentar la pena. Todo aumento de pena requiere que, o sea, que esté justificado a nivel de legitimidad. Es como un ilícito nuevo. Otra cosa que también nos surge, y en esto después vemos si damos un minutito para respondernos, en los delitos calificados por el resultado, más allá de que yo entiendo todos los problemas que tiene la participación, etcétera, muchos casos que vos estabas dándonos como ejemplos, nosotros no tenemos la misma legislación que Alemania y directamente no los consideraríamos delitos calificados por el resultado. A todo. Serían cuestiones que no son calificadas por el resultado o las cuestiones de los partícipes no serían para nosotros, o sea, lo resolveríamos diferente. Quizás porque acá tenemos legislaciones distintas. Entonces tendríamos un problema menos en este punto de vista. Entonces también por ahí notamos que ¿por qué tendríamos que resolver problemas de la participación a través de no justificar un aumento de la punibilidad? ¿No? Esto es como, bueno, lo dejo ahí porque tendremos como un montón de preguntas, por si querés decir algo de esto para ir cerrando y si te parece juntamos las preguntas y cuando venís en julio solo discutimos. Necesitamos discutir. Respecto de la primera pregunta, efectivamente, de alguna manera, si uno clasifica la mayor pena contemplada en estas clases de normas de sanción, en los términos de algo así como de una regla anticipada de noción de la pena, uno de alguna manera alude a, como pareció, a la categoría de las condiciones objetivas de punibilidad, que sería solamente relevante para efectos de la aplicación de la pena, en ese ámbito netamente penológico, con la consecuencia de que no se exigiría ni dolo ni culpa respecto de ese suceso. Pero ahí hay una distinción que la misma doctrina alemana incluso, digamos, introduce respecto de la función que, entre comillas, cumple el resultado, ¿no? Entonces, se suele distinguir entre una función, por decirlo así, fundamentadora de la responsabilidad, y ese sería el estatus que tendría, por ejemplo, el suceso resultado en la estructura del delito imprudente, del delito culposo, y la función que cumple ya el suceso resultado, a la vez que se exige causalidad y el otro elemento, es que ya fundamenta la responsabilidad. Implica que una imprudencia sin resultado no es punible, ¿no? Por efecto, digamos, no tiene sentido, ¿no? Por efecto penal. De la función que acá, en este otro ámbito, cumple el resultado que implica solamente un incremento, ¿no?, de la pena. Entonces se introduce esa definición, yo creo que puede servir, sin dar todavía una respuesta definitiva. ¿Y por qué ventilar los casos de participación? De alguna manera, claro, en esta exposición se hizo con el sentido un poquito de polemizar, ¿no? En el sentido de controvertir esa imagen, ¿no? Esa imagen que subyace a la lectura dominante del párrafo 18 del Código Penal alemán, en el sentido de que supuestamente se trataría de un supuesto de concurso de delito, ¿no? Combinación doble culpa. Entonces, como una manera de problematizar esa imagen es que convenía ponerla a prueba en supuesto en que, por ejemplo, no hubiese influencia en el autor, si lo hubiese respecto del partícipe, o que respecto al autor solamente hubiese influencia, pero que hubiese dolo respecto al partícipe, ¿no? Una forma de controvertir esa premisa. Pero en todo caso, resulta igualmente interesante hacerse esa pregunta
de cara a la eventual introducción de una cláusula general de ese, digamos, orden también en nuestro Código Penal, puesto que ya he perdido, digamos, he perdido de vista el detalle, pero hay varios anteproyectos de Código Penal, y en algunos de ellos se propone también introducir una cláusula similar a la del párrafo 18 del Código Penal alemán, lo que a mi juicio, sería desacertado, ¿no? Sería desacertado en el sentido de que, como les decía antes, ahí solamente para efectos de responder por la pregunta por los requisitos incluso en los términos que propone la profesora Verde, los términos de legitimar la aplicación de una pena mayor, solamente para ese efecto, creo yo que la introducción de una cláusula formulada en términos de que recurre a requisitos de la responsabilidad, se trata de un remedio que es mucho peor que la enfermedad, ¿no? Que se pretende curar. Y desde el punto de vista de la regla tomada como ejemplo, que es el párrafo 18 del Código Penal alemán, la cuestión se vuelve también en ese otro contexto relevante, porque actualmente la misma regla se refiere tanto al autor como al partícipe. Entonces dice que se aplicará la pena mayor respecto tanto del autor o del partícipe en la medida en que exista al menos imprudencia, lo que implica entonces que exigir también respecto al partícipe que tenga alguna participación, por decirlo así, en el resultado cualificado por imprudencia. ¿Alguien? Gracias, Luis Emilio, gracias. Tendríamos un montón. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Quizás le podemos contar lo de los delitos de ultraintencionalidad. Que salga esa pregunta. Y yo iba a hacer una pregunta, Dale. si estamos a tiempo. Bueno, buenas tardes, profesor. Ante todo, muchas gracias por la exposición. Yo la pregunta que quería hacerle tiene que ver con uno de los interrogantes que nos hemos planteado en el grupo de investigación relativo a los delitos que prevén un elemento especial subjetivo distinto del dolo, puntualmente aquellos casos que prevén alguna clase de ultraintencionalidad. Y bueno, puntualmente lo hemos analizado en torno a algunas figuras que están previstas en el Código Penal argentino. Yo la pregunta la voy a concentrar en el caso del secuestro extorsivo. Por lo que puede indagar, en el Código Penal chileno no existe una agravante de este estilo, pero lo que nos preguntamos es si la concreción, la realización de la ultraintencionalidad que supone una agravante puede ser considerada o no un delito calificado por el resultado. Puntualmente, en el caso del secuestro, punto y seguido, el Código Penal argentino establece que si efectivamente los secuestradores lograran conseguir el dinero del rescate, se agrava el mínimo de la pena prevista para el delito. O sea, tendríamos una combinación dolo-dolo. Exacto. Sí, nosotros hubo una reforma, no hace mucho, no recuerdo exactamente el año, que introdujo esa hipótesis al interior de la muy compleja norma sancional del artículo 141. 141 eh, sobre el secuestro. El inciso primero está el tipo base, y después esa misma norma de sanción penal contempla una serie de hipótesis en que la pena va a aumentar. Y en el interior de la disposición, yo diría, al interior de la disposición, uno a su vez tiene que distinguir dos grupos de hipótesis, ¿no? Dos grupos de hipótesis. Yo diría, solamente respecto del primer grupo de hipótesis, o solamente en el primer grupo de hipótesis se presenta esta estructura básica del delito calificado por resultado que yo he propuesto, no así en el segundo grupo de hipótesis. ¿Qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en el primer grupo de hipótesis en que la pena va aumentando, esta lo hace, aumenta porque, por ejemplo, a consecuencia del secuestro, la víctima queda privada de libertad, ya no me acuerdo cuánto, pero más de 24 horas. Después, la pena aumenta todavía más si la víctima queda privada de libertad por más de, qué sé yo, 15 días, no recuerdo exactamente el plazo. Yo diría, bueno, en esos casos, hay otro caso, hay otra hipótesis, dice algo así como, a consecuencia del secuestro, la víctima sufre un daño a sus intereses, incluso no distingue la clase de intereses, pero incluye intereses personales. Uno podría pensar, por ejemplo, afectación a la vida privada, intimidad,
o incluso afectaciones a sus intereses pecuniarios. O sea, por ejemplo, durante el secuestro, el secuestrador tiene acceso a las claves que están en el celular de la víctima, con las cuales recién después podría eventualmente cometer algún otro delito, ¿no? Solamente tiene acceso a las claves para poder realizar después eventualmente una transferencia. Entonces, esos tres ejemplos, esos primeros tres ejemplos, yo diría, pertenecen al primer grupo de hipótesis respecto del cual uno podría ver ahí cristalizada lo que yo he planteado en la estructura básica, gruesa, de un delito calificado por resultado. En el sentido de que todavía estamos en presencia de un solo delito de secuestro, pero que algo así como del resultado íncito del secuestro, que consiste en la privación de libertad, surge un daño mayor. En los primeros dos ejemplos, por la mayor extensión del tiempo de privación de libertad, y en el tercer ejemplo, por la circunstancia de que sufre otro daño en su persona, incluso en sus intereses patrimoniales, pero que ese otro daño aún no constituye otro delito, porque al final, el mismo 141, en sus incisos finales, contempla el caso en que además de secuestrar, el agente que se lesiona gravemente a la víctima. Entonces ahí, bueno, ahí hay otro delito, ¿sí? Ahí sí hay un concurso ideal de delitos, un concurso de delitos especialmente regulado por la norma de asociación, ¿no es cierto? No. Esos tres primeros ejemplos pertenecen al primer grupo de hipótesis, donde creo yo tiene sentido explicarlo, el primer grupo de hipótesis, a la luz de esta reconstrucción. Pero luego hay un segundo grupo de hipótesis, por decirlo así. Segundo grupo de hipótesis en que el secuestrador hace algo más que solo secuestrar. Hace algo más que solo privar de libertad a la víctima, ¿no es cierto? Y ahí, el 141, no recuerdo exactamente el inciso, creo que el inciso tercero o cuarto, en una de sus hipótesis, se refiere precisamente al caso en que, además del secuestro, claro, no usa estos términos, ¿no? Pero ejerce coacción con la intención de que el secuestrado, la víctima, realice una conducta que no desea realizar, no lo dice así, ¿no? Pero que básicamente responde a la estructura de la coacción, ¿no? Pero en ese caso, ahí, desde luego que, fíjense, el agente no habría podido ejercer coacción si es que antes no hubiese cometido secuestro, ¿cierto? Es decir, también tiene que concurrir la estructura básica, gruesa, del delito calificado por resultado. Pero la diferencia con el primer grupo de hipótesis, en el segundo grupo de hipótesis, radica en que, además de lo anterior, por decirlo así, el agente hace algo más. ¿Qué? Hace otra acción, una acción comunicativa. Por ejemplo, la amenaza con inferirle mayores daños si es que la víctima no hace algo que el agente quiere que realice. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí pues ahora sí, ahí uno diría, al injusto propio del secuestro se le agrega algo así como el injusto propio de la coacción. Y eso explica que la pena sea incluso mayor, ¿no? Incluso mayor que, por ejemplo, la pena que sería aplicable en el caso en que, a consecuencia del estado de privación de libertad, la víctima sufre algún daño en sus intereses personales o de carácter pecuniario. Bueno, no tenemos más tiempo, nos pasamos 10 minutos, te agradezco enormemente y te invito a que vengas, a que discutamos un montón, gracias. Nos ilustraste, nos llenaste de preguntas, de interrogantes y nos dejaste con muchas ganas de discutir, así que te esperamos en julio. Gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por compartirlo con todos nosotros y hasta la próxima. La Muchas próxima, gracias. Daiane Casada, Sí. perdón. Está acá con nosotros el 16 de junio para discutir. Vamos a ver si podemos lograr tener un poco más tiempo este Zoom, ¿sí? Bueno, gracias. Perdón, nos tenemos que ir. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias.